Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Hay buena señal? ¿Sí? Hola. Hay un montón de gente esta noche. Bien. Bueno, estamos inaugurando esta noche un grupo de terapia online. Esto nada más significa que en vez de hablar de un tema específico e ir resolviendo preguntas sobre ese tema, lo que vamos a hacer es ir resolviendo cuestiones para todo aquel que quiera plantearlas relativas a la psicoterapia. La psicoterapia según un curso de milagros. Lo que vamos a hacer es, básicamente, atendiendo al caso que cada uno de vosotros nos vayáis a plantear, ir dando la solución para que uno mismo, que es quien se cura finalmente, pueda dar los pasos necesarios para ir comprendiendo la naturaleza del conflicto que tiene, la naturaleza de ese trauma, por qué está tan arraigado que condiciona completamente el desenvolvimiento de tu experiencia, por qué está tan fijado en tu programa que te impide actuar con normalidad. En ese sentido, nosotros no podemos sustituir en estos grupos a lo que sería una terapia específica con un maestro para tratar en concreto bloqueos que uno mismo no logra traer a la conciencia para comprender, porque son muy dolorosos, porque están muy fijados, porque hay una desestructuración social o mental muy grande y la persona no puede por sí misma realizar ese proceso que le va a ayudar a liberarse de ese condicionamiento. Es decir, nosotros vamos a dar las pautas para que cualquiera de nosotros sepa cómo puede afrontar un determinado conflicto y por sí mismo irlo resolviendo. Pero no vamos a poder sustituir la acción específica que una persona por sí sola no pueda realizar y necesite realizar con alguien que le pueda ayudar de forma individualizada y concreta. Que le pueda ayudar, insisto, a ver por sí mismo la forma de comprender unos acontecimientos que han ocurrido, que no ha podido entender en el momento en el que ocurrieron y que del dolor que le produjo los ocultó, se quedaron a un nivel inconsciente y están condicionando de una manera grave, continua, persistente, su relación con los demás, su percepción de sí mismo. En fin, bueno, en estos grupos de terapia, en principio, lo que cada uno de nosotros podemos hacer es hacer algún planteamiento personal o de alguien conocido, familiar, para ver a partir de un problema específico cómo se puede realizar ese proceso para ir entendiendo cada uno de esos problemas, porque según vayamos resolviendo los problemas específicos, nos iremos dando cuenta
de que las causas de la oscuridad en realidad son pocas. Pero antes de darnos cuenta de que el problema es solamente uno, que es la falta de amor al percibirse, al percibir a los demás, la falta de amor que da lugar a la culpa y al miedo, a proyecciones y a todo un sinfín de diferentes formas de percibir la realidad que nos rodea de una manera completamente distorsionada. Entonces, también podemos ir resolviendo, a la vez que vamos atendiendo estas cuestiones personales, podemos ir resolviendo dudas sobre conceptos del curso, que puedan ir saliendo según vamos dando la explicación, o que pueda surgir a cualquiera de vosotros cuando las estemos oyendo en una explicación. Entonces, bueno, pues por mi parte, si queréis que comencemos, podemos empezar con la primera cuestión que alguien quiera plantear. ¿Quién es el primer valiente que se atreve a plantear alguna cosa en la que podamos empezar a dar alguna explicación? Bien, hay una pregunta que nos hace Xochitl. Dice, ¿por qué los alcohólicos se encuentran presos con recuerdos dolorosos? Bueno, vamos a ver. Los alcohólicos realmente son unas personas que tienen unas dependencias llevadas al extremo. Pero vamos a analizar un poco la naturaleza de por qué surge una dependencia. Vamos un poco al origen. Bien, por hacerlo resumido, digamos que cuando nosotros vamos creando nuestro falso concepto del yo, nuestra personalidad, nuestro programa mental desde pequeños, estamos acostumbrados a decidir en función de las referencias externas. Nuestros padres, nuestros profesores, nuestros hermanos mayores nos van diciendo qué es lo que tenemos que hacer y lo que no, crean, por tanto, un programa mental a partir del cual nosotros rechazamos lo que coincide con ese programa, lo que no coincide con ese programa, y aceptamos lo que coincide con él. De tal forma que nos vamos olvidando de actuar conforme a la referencia interna del espíritu, conforme a aquello que es lo que nos da paz, y comenzamos a actuar siempre en función de lo que los demás nos dicen, coincida o no con lo que nosotros queremos hacer. Eso va acumulando una serie de tensiones a lo largo de la vida, de forma que esa persona, cuando llega a la adolescencia o a la juventud, pues nota una incomodidad de fondo, un rumor latente, una preocupación constante, una inquietud, una zozobra. Esa molestia se va agrandando y llega un momento en el que esa persona, sin darse cuenta, empieza a buscar algo que le atenúe esa sensación. Y algunas veces esa búsqueda en la adolescencia, sobre todo, comienza pues por sustancias, por drogas, por alcohol, por cosas que tomamos que momentáneamente nos hacen sentir bien, nos entra una sensación de euforia, cambia el estado anímico y te olvidas de esa sensación insoportable que tienes dentro de ansiedad, de angustia, de sufrimiento. Y claro, eso es una búsqueda errónea. Eso es la interposición de una sustancia entre nosotros y lo que estamos percibiendo. Y esa búsqueda, si el dolor interno es profundo, se va haciendo rutinaria, consumiendo esa sustancia, y llega un momento en el que surge la
la dependencia. Esa dependencia que, si se va agravando, pues acaba siendo una adicción. ¿Que por qué los alcohólicos se encuentran presos con recuerdos dolorosos? Bien, el alcohólico, lógicamente, una vez que la sustancia deja de hacer efecto, pues se produce la consecuencia contraria a la que él está persiguiendo. Entra la culpabilidad y a partir de la culpabilidad puede entrar toda otra serie, todo un abanico de emociones negativas entre las cuales estaría el victimismo. El alcohólico, en los periodos en los que no bebe, se siente tan mal que le es completamente insoportable asumir esa sensación y entonces puede llegar a proyectar mucho más que cualquier otra persona. Al proyectar está acentuando la diferencia entre lo malo que es el mundo que le rodea y lo malos que son los demás, y la víctima que es él, que realmente, debido a que los demás han sido crueles con él, pues él ha acabado teniendo que agarrarse a esa sustancia. Entonces, el alcohólico rápidamente olvida la responsabilidad y se acoge a la proyección para justificar el hecho de estar dependiendo de esa sustancia. Y eso es todo el proceso que suele ocurrir con la gente que depende de las drogas. ¿Que por qué tienen los recuerdos dolorosos? Bueno, pues lógicamente una vez que entra la culpabilidad, pues a partir de ahí la psicología de un alcohólico se convierte en un auténtico infierno. Bien, más cosas. Vamos a seguir leyendo. ¿El alcoholismo se hereda? Bien, lo que se heredan son los patrones mentales. Lo que se hereda es el programa. Lo que se hereda es unas rutinas que podemos estar utilizando, de forma que si nosotros vemos que un padre es alcohólico, podemos heredar ese proceso mental por el cual vemos que el padre acudía a una sustancia y por un lapso pequeño de tiempo se sentía mejor. Nosotros lo que copiamos son programas mentales. ¿De acuerdo? Decir que el alcohol se hereda sería ahondar en la percepción de que somos un cuerpo, de que lo que prevalece es la materia, en este caso orgánica, y dejar de un lado el aspecto mental, lo cual sería ceder a la estrategia del ego. No, lo que se puede es copiar programas mentales. El origen, la falta de amor. Correcto. Una persona, ¿por qué se está sintiendo mal? Porque se percibe insuficiente, porque se percibe escasa, no se percibe correctamente, no se percibe con amor. El origen del alcoholismo es la falta de amor. Correcta, sin ninguna duda. A ver, más cosas. ¿Cómo puedo evitar juzgarme? Dice Alberto. ¿Cómo puedo evitar juzgarme? Bien, los juicios. Vamos a ver. Uno se juzga porque se está evaluando y lo que recibe no coincide con el ideal que tiene de lo que debe ser. Y eso se produce porque se tiene una percepción errada de lo que uno es. Desde el momento en el que uno se identifica con el personaje, con su nombre y con sus apellidos, con un cuerpo, un personaje y un cuerpo que tiene que desenvolverse en un mundo que está regido por las diferencias entre cuerpos y personajes, que todo el mundo ha evaluado y que todo el mundo ha, por decirlo de alguna forma, clasificado. En cuanto que nosotros, en nuestras fantasías,
nos hacemos una idea de lo que sería deseable ser dentro de la clasificación que hace una sociedad, no solamente nos identificamos con un personaje y con un cuerpo, sino que además estamos pretendiendo compararnos con el personaje y el cuerpo que la sociedad está estableciendo como adecuados o como exitosos o como triunfadores. De esa comparación entre la fantasía de lo que pensamos que debemos ser y de lo que creemos que somos, surge el juicio hacia uno mismo. La corrección se produce cuando recibes una información que establece qué es lo que tú realmente eres. Nosotros realmente lo que somos es espíritu. Estamos soñando que estamos en este mundo, que somos este cuerpo y que somos este personaje. En cuanto tú comienzas a entender qué somos, qué nos ocurre y qué hacemos aquí, pues empiezas a corregir tu percepción errónea y poco a poco dejas de juzgarte. Soy Emma. ¿Cómo se puede ayudar a estas personas que sufren con el curso de milagros? ¿Cómo resolverlos? ¿Te refieres a los alcohólicos? Claro que, como habría que ir viendo la contestación, pero bueno, supongamos que te refieres a los alcohólicos. Bien, yo creo que lo he contestado antes. Una dependencia grave de una sustancia, una adicción fuerte, primero debe atender a la reestructuración de esa persona en la sociedad. Esa persona normalmente se desestructura y comienza a tener una grave distorsión que le impide desenvolverse al mismo ego. Es decir, no deja de tener un ego preparado para desenvolverse en este mundo alocado. Entonces, muchas veces, antes de que esa persona pueda comenzar a asimilar una serie de conceptos, la ayuda que debe recibir tiene que ser desde el primer momento una ayuda psicoterapéutica, pero también debe recibir una ayuda en la cual haya una cierta estructuración social. También depende del grado en el que esté. Puede ser que esté en un grado incipiente, puede ser que esté en un grado de llevar toda la vida en ello, pero que no pasa de un determinado nivel y no se ha desestructurado, o puede estar completamente desestructurado. Haberse separado, haber perdido el trabajo. Son muy diferentes los estados a los que puede llegar una persona. Entonces, la ayuda es diferente en cada caso. En cualquier caso, la psicoterapia siempre tiene que comenzar desde un principio, pero si el caso es muy grave, tiene que ir acompañada de otras acciones. A ver, que no se me vaya nada. Sí. Dice Ana, hoy no encontré la paz. Viví un momento muy duro con un paciente. Soy odontóloga. Me maltrató verbalmente y no pude gobernar mi reacción. No pude responder con paz. Fui tal como él conmigo. Bien, reaccionaste. Correcto. Cuando nos sorprende una agresión, cuando nos sorprende un ataque, si nosotros no tenemos practicado, no tenemos integrado el reaccionar conforme al pensamiento del espíritu, que en este caso es la completa renuncia al ataque, lógicamente un ataque inesperado, ¿qué es lo que hace? Que tengamos una reacción con nuestro programa mental. Nuestro programa mental incorpora el ataque como un medio de defensa. Nos va a salir de forma automática. ¿Cómo puedo evitarlo? Tengo que ser consciente de lo que está ocurriendo.
tengo que observar cuál ha sido mi reacción. Mi reacción es posible que no la pueda parar en ese momento, pero al menos me debe servir para tomar nota de qué está ocurriendo y comenzar la corrección. Y la corrección tiene que ser gradual. Es posible que, aun dándome cuenta, yo vaya a seguir reaccionando en situaciones similares, pero poco a poco esa vigilancia de mis pensamientos hará que vaya sustituyendo el programa mental que incorpora el ataque como defensa por otros conceptos, la completa renuncia al ataque. Y eso poco a poco va a ir transformando la emoción que yo sienta cuando recibo un ataque y, por tanto, transformando mi reacción de respuesta, transformando la acción subsiguiente a esa emoción. Si la emoción cambia, cambiará la acción subsiguiente, cambiará el comportamiento. Y cuando lleves unas cuantas veces aplicando el nuevo pensamiento, llegará un momento en el que, ¡ah, maravilla!, no reaccionarás ante los ataques inesperados. Qué gran momento, ¿verdad? Bien. Nos dice Ana, parece que continúa con la anterior reflexión, y me cuesta entender que lo que veo en eso es lo que soy yo. Bueno, eso es muy sencillo, Ana. Realmente nosotros estamos eligiendo un determinado pensamiento a nivel consciente o inconsciente y lo estamos colocando fuera para verlo. De forma que, si en ese proceso de corrección que hemos indicado que se puede realizar, llega un momento en el que el ataque no está en tu programa mental en absoluto como una posibilidad de respuesta, eso implica que no tendrás una activación ante un ataque. En primer lugar, no percibirás un ataque como algo digno de activarte, como algo que pueda conseguir activarte. Eso será lo que ocurra en primer lugar, porque la corrección va a ser gradual. Pero, ¿qué es lo siguiente que puede ocurrir? Lo siguiente que puede ocurrir es que realmente, en el caso de la corrección avanzada, cuando ya estés con una mentalidad milagrosa, no manifestarás ataque de ningún tipo en tu experiencia de vida. Y esto es tal cual como suena. No habrá más ataque. Ese es el final. El intermedio es que lo que antes percibías como un ataque ya no lo interpretas de esa forma porque no está activando algo que está en tu programa, pero el final es que no habrá manifestaciones de ataque en tu experiencia de vida. Así de contundente. Bien. Dice Mari, prospector, yo tengo temor de salir a la calle. Eso se llama agorafobia, ¿no? Yo creo que lo he visto en alguna película, en algún filme. Agorafobia, tengo miedo de salir a la calle. Bien, miedo. El miedo que tenemos específico, por ejemplo, el miedo a salir a la calle, el miedo de hablar en público, el miedo a tener una pareja, el miedo a tener un hijo, el miedo a ir a trabajar, el miedo de enfrentarte a un vecino agresivo, el miedo. El miedo se manifiesta de forma específica de muchas maneras, pero el curso nos está diciendo que el miedo realmente tiene un origen que lo traemos desde antes de empezar nuestra vida física y que se corresponde con
el miedo a una represalia de un imaginado Dios vengativo por haber usurpado sus funciones creadoras, haber atacado la perfecta unidad que teníamos originalmente con él, y de esa forma estar completamente aterrados ante la posibilidad de tener que afrontar su castigo. Precisamente todo esto ya es un nivel algo más metafísico. La estrategia del ego consiste en separarse lo más posible y ocultarse en un cuerpo y en el paradigma y el espacio y el tiempo con tal de no tener que afrontar esa posible represalia divina, ¿no? Bueno, una vez que establecemos metafísicamente la causa de nuestro miedo, ese miedo está en nuestra mente, esa mente que sueña que somos un cuerpo, que somos un personaje. Ese miedo nosotros lo tenemos oculto en el inconsciente, pero nos está condicionando toda nuestra experiencia de vida desde que nacemos. Entonces, esa manifestación específica del miedo que todos tenemos incorporada puede, en algunos casos, debido a unas experiencias traumáticas tenidas en el pasado, en esta vida o en otra vida, estar en una situación muy agravada y condicionar de una forma muy especial. Bien, ¿qué tendremos que hacer? Empezar a indagar qué acontecimientos de nuestro pasado pueden estar relacionados con el miedo a salir a la calle. Porque realmente tiene que haber algún momento en el que hubo un acontecimiento muy doloroso para nosotros, traumático, que no llegamos a entender, que nadie nos explicó, que nos generó un dolor insoportable y que ocultamos. Y que a partir de ese momento, como hemos dicho, siempre es el mismo proceso, está condicionando nuestra experiencia. En concreto, está condicionando nuestras emociones cada vez que reproducimos el acontecimiento de alguna forma o algo que nos lo recuerde. En este caso, salir a la calle tiene que estar relacionado con algo de ese estilo que hay que indagar, hay que traer a la conciencia. Primero identificar qué es, luego comprenderlo a la luz de los conocimientos que tienes ahora. Ahora tienes una nueva información. Ahora, aparte de que tu programa mental, la psicología del personaje es otra porque ha madurado y ya sencillamente por eso podría comprender muchas cosas que en su momento de niño no comprendió. Aparte, nosotros estamos recibiendo una serie de información desde otro nivel a través de las canalizaciones, a través de un curso de milagros, que también tenemos que aplicar a la hora de comprender aquel hecho que ocurrió. ¿De acuerdo? Ricardo, soy recuperado de alcoholismo con abstención de 22 años. El alcohol es un refugio que utiliza una mente confusa. Efectivamente, el alcohol es una forma de paliar temporalmente el profundo dolor que sentimos y que realmente nos da esa sensación. Por un momento nos pone eufórico, nos olvidamos de ese dolor y, claro, cuando se van los efectos, volvemos a caer en la emoción negativa, pero esta vez agravada, porque se agrava con precisamente el hecho de haber acudido a paliar esa emoción negativa con un comportamiento no aceptado generalmente por la sociedad. Bien, nos sentimos más culpables. Volvemos a intentar compensar esa emoción negativa cuando volvemos a beber. Y de esta forma establecemos una rutina.
diaria. Y esa rutina diaria puede acabar en la adicción. Sara. Nos dice Sara, ¿hay algún propósito mayor que se escapa de nuestro entendimiento cuando una mujer decide abortar? El castigo ha sido bastante duro. Ya no, desde la madurez miro a esa adolescente con los ojos de Jesús. Bien, una mujer decide abortar. Una mujer decide abortar, ¿por qué motivos? Bien, los motivos, pues, en la mayoría de los casos son siempre porque hay un temor a no actuar conforme a lo que la sociedad establece. Hay un temor a ser una madre soltera, hay un temor a haber tenido una relación que no venía previamente justificada a ojos de la sociedad por una pareja estable o por un matrimonio. Muchas veces es la propia decisión de no afrontar en este momento de la vida el tener una responsabilidad sobre un niño. Bien, lo que sí que es una característica que se da habitualmente en todos los abortos es una sensación de culpa. Es la sensación de culpa que queda en la madre cuando lo realiza, sea cual sea el motivo por el cual lo ha realizado. En este caso, aunque haya que ver el caso concreto de cuál fue la decisión que tomó la madre, por qué lo hizo y cuál era el estado mental que tenía en aquel momento, vamos a ir un poco a paliar esa sensación de culpa que tiene la madre, estableciendo que realmente no hay nada que le ocurra a ningún hijo de Dios según su previo consentimiento. Realmente, a grandes rasgos, todo lo que nos ocurre en esta experiencia vital, previamente lo hemos elegido, lo hemos diseñado, lo hemos preparado para tener esa experiencia, lo hemos acordado en otro nivel de conciencia con las personas con las cuales nos vamos a relacionar en esa experiencia vital, y hay una responsabilidad completa sobre todo lo que nos ocurre en cada una de las vivencias. Esa responsabilidad, por supuesto, que es olvidada y ocultada en el momento del nacimiento, porque así está diseñada la experiencia loca y demente que realiza el ego para cada lapso en el plano físico. Pero realmente, cuando uno llega a la convicción de que no hay nada de lo que te ocurra que previamente tú mismo hayas elegido y diseñado a otro nivel, y debido precisamente a que en el estado mental en el que hacías esa elección no tenías otra posibilidad de elegir nada más que estos acontecimientos horrorosos, estos acontecimientos extremos, estas experiencias de sufrimiento, de escasez, uno realmente empieza a comprender la naturaleza del sueño. Es decir, una vez que nosotros tenemos identificado el motivo de nuestro conflicto, la causa de la oscuridad, la causa de esa emoción, la causa de ese bloqueo, hay otro paso adicional, que es
precisamente en lo que consiste la expiación, que es el deshacimiento del error. En primer lugar, todo aquello que estamos viviendo forma parte de un sueño. Nosotros tenemos la creencia de que todo esto es real y de que realmente estamos cometiendo esos errores y estamos pecando. Pero una vez que te das cuenta de que eso es un error y de que realmente es una creencia falsa, el siguiente paso es deshacerla. En eso consiste la expiación. Para deshacer hay que comprender. Y hay que entender el grado de responsabilidad que nosotros tenemos en todo lo que nos ocurre. A partir de ahí, la culpa tiene que desaparecer. Bueno, nos vuelve a decir Ricardo, el problema no es el refugio, el problema se encuentra en el punto del cual, bueno, todo esto hablando del alcoholismo que nos había comentado antes Ricardo, el problema no es el refugio, el problema se encuentra en el punto del cual huye el consumidor. La creencia de no puedo en el manejo integral de la vida hace de un adicto el tener necesidad de su refugio predilecto. Bien, efectivamente, cuando esa sensación insoportable que nos produce el condicionamiento inmenso de un estado mental oscuro, cuando nosotros decidimos a un nivel consciente o inconsciente que tenemos que empezar a buscar, ya hemos dicho que algunos buscan rápidamente el paliar esa sensación de angustia. Puede ser con sustancias, puede ser con alcohol. Hay otras personas que la búsqueda la realizan de diferente forma. Hay personas que buscan una pareja que les pueda proteger, que les pueda dar seguridad, para ocultar, para compensar esa inseguridad que tienen. Hay otras personas que se refugian en el trabajo. Hay otras que lo que quieren es crear una fortuna. Hay otras que acuden a la religión. Hay muchas formas de huir. En cualquier caso, el alcohol, dice Ricardo, la creencia de no puedo en el manejo integral de la vida hace de un adicto el tener necesidad de su refugio predilecto. Bien, en el fondo es un círculo vicioso porque según tú estableces ya la rutina de beber, sentirme bien, se pasan los efectos del alcohol, llega la culpabilidad y ahí se alimenta en gran manera la oscuridad de la mente en ese ciclo, porque a cada vez que llega la culpa, los pensamientos limitantes sobre uno mismo se agravan. Y como comienza a haber una cierta desestructuración, porque comienza a haber un comportamiento errático, uno puede llegar a reafirmar tanto un pensamiento limitante sobre sí mismo que alcanza el convencimiento de que no sirve para nada y que ya lo único que le queda es el refugio del alcohol. Pero recordemos, no se nace alcohólico. Esto es un proceso que surge cuando uno, al beber, descubre que se le va todo ese dolor que siente. Es un descubrimiento y se suele hacer con las primeras veces que toma. Pero el dolor es previo y la sensación de escasez, la sensación de insuficiencia, de poca valía, se va incrementando con ese círculo, esa espiral diabólica de culpa y de miedo, y de volver a intentar sentirse mejor y, pasados los efectos, volver a caer en el pozo de la culpabilidad. Dice Sara, ahora intento perdonar mi visión sobre el acontecimiento,
y solo sé que no sé nada. Creo que por aquí va mi proceso de curación. Sí, bien. Como hemos dicho antes, la clave en el aborto es la culpa y la culpa se deshace con la comprensión de la propia responsabilidad, tanto de el niño que acude a una manifestación en el plano físico de acuerdo con el ser que luego será su madre y que ambos han previamente acordado el tener esa vivencia. El ego tiene el propósito de tener esa vivencia extrema porque lo que el ego tiene es un sistema de creencias de sufrimiento, de dolor, de culpa, de miedo. El espíritu tiene que aprovechar esas experiencias extremas que el ego diseña en el sueño para intentar que el tomador de decisiones pueda comprender qué está ocurriendo. En ese sentido, la información que nos da el curso es extraordinaria porque nos acorta todo este proceso. Y si logramos superar la culpa en ese acontecimiento, hemos obtenido el aprendizaje necesario según el propósito del espíritu, aprovechando el propósito del ego de tener esa vivencia extrema. El espíritu consigue que esa persona se dé cuenta de que realmente todo aquello no está ocurriendo en su realidad y que lo que tiene es una oportunidad para corregir la percepción de todo ello y eliminar la culpa. Dice Pétalo, escriban en mayúsculas la pregunta. Gracias, Pétalo, porque me estoy quedando ciego. Es verdad. Me toca acercar mucho porque mi ordenador es pequeñito y la letra es muy pequeña y no puedo ampliarlo con un zoom. Pero bien, voy consiguiéndolo, no pasa nada. Dice Fer, cuando es niño le dicen qué bonito bebé y cuando crecen le dicen qué feo bebé. Eso nos ha ocurrido a todos, ¿no, Fer? Efectivamente. Cuando vamos creciendo, lógicamente vamos viviendo el paradigma de sufrimiento y de dolor que el ego ha diseñado para nosotros. Y entonces, lógicamente, pues comienza a crearse el programa mental de supervivencia del ego en ese paradigma, que va a acentuar el conflicto, no nos va a sacar de él. Seguimos. Danilo Álvarez dice, me queda clarito, yo ya no sé el qué, pero me alegro. Aurelio Fleitas, tengo una parálisis cerebral y paso mucho tiempo solo. Me siento a veces solo o abandonado con culpa. Bien, Aurelio, yo en este caso, por duro que pueda parecer, tenemos que volver al concepto de responsabilidad. No podemos evolucionar espiritualmente, no podemos darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo realmente, no podemos comenzar el proceso de corregir nuestra percepción mediante la integración en nuestra experiencia de nuevos conceptos que nos hagan sentir una emoción diferente, que desemboquen en un comportamiento diferente y que nos den una experiencia distinta, menos dolorosa, menos traumática. No podemos realizar todo ese proceso sin asumir la propia responsabilidad sobre todo lo que nos está ocurriendo. A nivel consciente o inconsciente. Mientras no nos demos cuenta de que somos completamente
responsables y que hemos preparado y planificado a conciencia y de acuerdo con los demás todas las experiencias extremas que estamos viviendo, hasta que eso no ocurra, no nos podremos librar de la proyección, esa proyección que Ken Wapnick describe tan magistralmente en su libro de el yo C y el yo B. Nosotros nos quedamos con nuestra cara de inocencia y es el mundo injusto o Dios, un Dios cruel, el que nos ha colocado en esta situación de víctimas. En ese sentido, ese concepto nos va a impedir de cualquier manera darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Y solamente un carácter transpersonal más allá del personaje y más allá del cuerpo es lo que nos va a poder sacar de este laberinto. Bien. Víctor. Febres, amigos, hermanos todos nosotros accionamos en nuestras vidas guiados por los dos únicos sentimientos que nos motivan, el amor o el temor. Efectivamente, Víctor, todos nuestros males provienen de percibir lo que somos a nosotros mismos, a los demás y a lo que parece nuestro mundo con una falta de amor. Lo que ocurre es que, siendo eso algo nuclear, algo completamente causal de lo que es nuestra situación, nosotros tenemos que comprender que esa falta de amor se produce específicamente en cada una de esas situaciones en las que tenemos conflicto. Nosotros, cuando sucede la separación y comienzan las divisiones de la mente, hacemos una nivelización y una fragmentación en 1000 pedacitos como un cristal que se rompe, de forma que abandonamos el conocimiento y comenzamos en la percepción. En la percepción tenemos 1000 formas de ver las cosas, cada una específica. Cada problema nos parece diferente. En realidad, todos tienen la misma causa, que es percibir con falta de amor. Pero si nosotros, porque nuestra mente se ha vuelto específica en la percepción, no vamos comprendiendo específicamente la falta de amor en cada una de las situaciones que nos bloquean, no vamos a poder integrar y darnos cuenta de que todo es lo mismo. Danilo, ¿acaso es libre el que bebe su dolor? Por supuesto que no. El adicto es un esclavo agravado. Ya cualquiera de nosotros que estamos viviendo aquí en el mundo, sin haber corregido nuestra percepción, somos esclavos absolutamente del paradigma de culpa y miedo del ego. Y por supuesto, los que hemos incurrido en espirales que agravan esa culpa, como por ejemplo es una dependencia grave, como el alcoholismo o la drogadicción, es doblemente esclavo. En ese sentido, primero hay que ir corrigiendo lo más grave para después poder, a partir de entender que lo más grave se corrige, ir ya nivel por nivel con las otras cuestiones. Pero no podemos pretender, dado un estado mental, por ejemplo el del alcohólico, no podemos pretender que empiece a entender cosas de un nivel de evolución muy superior sin haber corregido las cuestiones de su nivel, sin haber corregido lo más importante en gravedad que tiene en su vida. ¿De acuerdo? Dice Víctor, se actúa por amor o por temor, solo que la elección es de cada uno. Todo lo que se derive de estas elecciones
causarán en el transcurso de nuestras vidas una serie de síntomas que al estudiarlos de manera individual podríamos no visualizar el marco real de su origen. Claro, si nosotros hemos convertido nuestra experiencia en algo completamente específico, desligadas unas cosas de otras, de forma que nuestra confusión es total, no podemos relacionar, como dice el curso, estamos en un estado completamente ajeno a la razón y a la cordura. Hemos hecho asociaciones caóticas entre unos conceptos y otros hasta tal punto de que nuestra inestabilidad mental es total y hace que unos tengamos unos criterios diferentes a otros, pero incluso nosotros mismos en diferentes momentos podemos tener criterios contradictorios. Eso es lo que dice el curso de que el ego no sabe nada. Una identificación con un sistema de creencias de mente produce una forma de pensar de mente y produce un sistema psicológico y emocional completamente inestable, un comportamiento errático y una experiencia horrorosa de todo lo que está ocurriendo. Pétalo. Sí, bueno, Pétalo ha reproducido la pregunta de Aurelio y realmente, bueno, el caso de Aurelio, lógicamente, desde la identificación con un cuerpo y con un personaje, se percibe como algo extraordinariamente doloroso y limitante. Pero debemos recordar el primer principio de un curso de milagros. No hay grados de dificultad en los milagros, se refiere también en la otra cara de esa afirmación o de ese principio, que todos los pensamientos son iguales y que corregir un pensamiento sobre una cosa muy grave no es más difícil que corregir un pensamiento sobre una cosa más leve. Ambos son pensamientos. Me da igual pensar sobre un elefante que sobre una hormiga. Ambos son pensamientos y ambos se corrigen de la misma forma. Y en este caso, siempre tenemos que atender a la propia responsabilidad en la situación en la que nos encontramos. ¿Hay alguna razón por la cual nosotros hemos querido vivir esa experiencia de esa forma? Lo más importante es no pasar esa experiencia sin darnos cuenta de realmente qué está ocurriendo ahí. Eso es lo más importante, porque si nos damos cuenta de qué está ocurriendo y de las razones por las cuales yo estoy viviendo esa experiencia, que puede ser perfectamente una locura del estilo de querer vivir experiencias extremas, cada vez más extremas, para conseguir una cada vez mayor identificación con el cuerpo y para estar más separado de la idea de lo que realmente soy. Pero, Aurelio, tú estás aquí hoy porque de alguna forma has comenzado un proceso de búsqueda en el camino adecuado, no de búsqueda en la referencia externa del mundo, en el alcohol, en el trabajo, en las drogas, en sistemas ideológicos extremos. No, has acudido buscando algo que te va a decir, date la vuelta hacia tu interior, hacia tu referencia interna. Empieza a regirte por lo que te hace sentir bien. La oportunidad es extraordinaria porque si nosotros logramos darnos cuenta de que realmente somos responsables de ese estado y que corresponde a un sistema de creencias que si lo corregimos no volveremos a vivir este tipo de experiencias, habrá merecido la pena romper ese bucle. Voy a ir bajando un poco porque parece que hay muchas preguntas.
Dice Víctor otra vez, la elección del actuar de nuestras vidas siempre es o por amor o por temor a algo. Parte desde allí y podrás dar una visualización bastante globalizada de lo que llamamos solución. Cada uno de nosotros tenemos causas individuales que justifican nuestras acciones. Bien, yo creo que esto tiene que ver también con lo que hemos dicho de la responsabilidad. La responsabilidad es muy importante. A ver, Xochitl dice, si no soy yo quien pregunta, es mi suegra. Fer, gracias por eso. Sí, bueno, está explicando que realmente está preguntando en nombre de otra persona. Hay un agradecimiento de Aurelio a Pétalo por haber transcrito su pregunta otra vez. Víctor, sin embargo, no existe nada externo que nos pueda afectar. Asimilar esto desde nuestros conceptos individuales conlleva esfuerzo y dedicación. Bien, por supuesto. Un curso de milagros precisamente dedica gran parte de los ejercicios, en la primera parte de los ejercicios, unos 220 primeros ejercicios, a desprogramar ese falso concepto del yo que nos hemos ido creando todos en cada una de nuestras vidas, hasta el momento en el que ya pues hemos dado con el curso porque hemos decidido realizar una búsqueda enfocada hacia el interior y bien, hemos dado con el curso, hemos comprendido sus conceptos, previamente hemos tenido que liberarnos de todos los traumas importantes, como dice el curso en el principio de los milagros número 7, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Quiere decir que si nosotros no realizamos este proceso cada uno individualmente con esos problemas arraigados que le van condicionando en su vida, con esos problemas algo más leves, si no realizamos toda esta introspección para lograr entender qué es lo que está sucediendo realmente, no vamos a poder tener acceso a integrar de forma profunda algunos conceptos del curso. Es como que te vas a dar una ducha y te das una ducha de agua vestido con un traje muy gordo. Entonces, el traje muy gordo, que podría ser la oscuridad, esos conflictos que tenemos, hacen que casi no te llegue el agua. No estás aprovechando esos conceptos que el curso te da si tus bloqueos son importantes. No hay más que ir a un caso extremo para darse cuenta. Un alcohólico en estado avanzado de desestructuración social, que vive en la calle, que está ya desgobernado mentalmente, ¿cómo iba a poder asimilar los conceptos del curso? Bien, esto es un caso extremo, pero imaginaos que en menor grado esto nos ocurre a todos. Si no trabajamos el descondicionamiento subconsciente en nuestra experiencia, no vamos a poder integrar esos conceptos, porque nos lo van a impedir precisamente esos bloqueos. Si yo tengo una situación de miedo extremo y ese miedo extremo me paraliza, yo no voy a poder integrar algunos conceptos del curso que me podrían ayudar a librarme del miedo si antes no hago un trabajo de identificación clara de cuáles son los motivos que me llevaron a tener ese trauma y a comprenderlo de nuevo. Ese trabajo solamente lo podemos hacer nosotros. No podemos hacer una entrega genérica al Espíritu Santo de un determinado conflicto si previamente no lo hemos traído a la conciencia desde el subconsciente, porque lo hemos ocultado, lo hemos olvidado, ocurrió en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, no lo comprendimos, nos causaba mucho dolor. Para poder seguir viviendo teníamos que ocultarlo. Bien, pero es que nos está condicionando, es que no nos hemos librado de él por ocultarlo. Entonces tenemos que traerlo a la conciencia para volver a examinarlo. Tenemos que darnos la segunda oportunidad de poder comprenderlo. Y una vez que lo hayamos comprendido, ya sí que ese dolor
sí lo podemos entregar al espíritu, a esa parte superior de nuestra mente. Y precisamente esa entrega, que es la aplicación de lo que nos está explicando el curso sobre qué es esto, qué somos, qué estamos soñando. Toda esa aplicación de esos conceptos, ahora sí, específicamente algo que hemos entendido, van a poder deshacer el error y entonces desaparecerá de nuestra mente inconsciente esa oscuridad. Bien, ¿por dónde vamos? Dice Alex, ¿sería correcto enseñarle a un niño UCDM o dejarle que aprenda los programas anteriores y después enseñarle UCDM? Bueno, esto es una pregunta interesantísima porque el curso tampoco nos da unas respuestas específicas a esta cuestión y puedes oír diferentes opiniones de diferentes estudiantes del curso, de diferentes maestros, que cada uno ha tenido su experiencia personal y hay muy diferentes opiniones. De hecho, hay versiones sobre la enseñanza de un curso de milagros dulcificada y aplicada precisamente para los niños. Luego hay otras personas que consideran que el desarrollo del programa mental tiene que realizarse, tiene que haber una exposición precisamente a esas experiencias extremas que ha diseñado el ego, porque si no llegas a un nivel de incomodidad, de molestia, de ansiedad, de angustia, a un nivel de sufrimiento, puede que no haya ocurrido algo suficiente para que se desencadene en ti esa búsqueda decidida y comprometida. Es decir, en algunas personas, precisamente, el despertar a la espiritualidad, que no quiere decir el despertar espiritual, sino el darse cuenta de que la búsqueda tienen que enfocarla hacia el interior, se produce por una grave crisis personal. Yo creo que no hay un caso general. Yo pienso que algunos niños, dadas las características de sus estados mentales, que no solamente vienen de la vida que están viviendo en ese momento, sino del estado mental del ego, del grado de oscurecimiento, el grado de fijación de un sistema de creencias que el tomador de decisiones está identificado con ellas, dependiendo del estado mental de cada uno, puede ser que para algunos sea más provechoso el haber desarrollado hasta las últimas consecuencias en esta experiencia de vida todo ese sistema de creencias para que la crisis que se produzca en la vida de esa persona, que normalmente suele ser pues a partir de la adolescencia y hasta la mediana edad, le permita tomar decisiones comprometidas en la búsqueda. En otros casos no ocurrirá así. En otros casos tú podrás contribuir, dado el estado mental del niño, que tiene unas características diferentes a las de cualquier otro, conseguir que haya una alineación con su referencia interna sin la necesidad de tener que pasar por cada una de esas experiencias extremas que el ego ha diseñado. Es posible que eso ya haya ocurrido en otras vidas y que su estado mental permita que en esta vida en concreto ese niño pueda desde el principio empezar a darse cuenta antes, no tenga que esperar a esa crisis. Yo creo que no hay reglas generales, sino que depende de cada uno. Por eso puede ser que las enseñanzas de un curso de milagros, cuando se sistematizan para aplicar a los niños, puede ser que con unos funcionen y puede ser que con otros no.
Realmente no creo que haya reglas generales en esto. A ver, algunas cuestiones de forma que están comentando Pétalo y Cloud999. Sionista. Siguiente pregunta. Entonces, una persona con la mente recta no tendría ya nunca experiencias de ser atacadas por nadie. Prospector, si eso es lo que afirmas, ¿cómo explicas la crucifixión de Jesús? Bueno, bien, primero, sí, eso es lo que afirmo. Puede parecer muy difícil entender que en un estado de mentalidad milagrosa lo único que esté manifestando tu experiencia es precisamente todo aquello que corresponde con esa mentalidad milagrosa. Es decir, el paradigma del amor, el paradigma de la santidad, la abundancia. Ya no hay sacrificio, ya no hay escasez, ya no hay ataque. Por tanto, ya no hay miedo. Hay una ley que es una ley divina, que nosotros somos co-creadores con Dios y en nuestro estado original nuestra función es crear junto con Él y extender el reino mediante la extensión de nuestro amor. En la percepción, que es en el estado de separación, proyectamos. ¿Qué quiere decir que proyectamos? Si esto es un sueño, yo estoy proyectando lo que está en mi mente en una pantalla que para mí es el mundo en el que estoy viviendo esta experiencia. Si yo tengo en mi armario de creencias particular el sacrificio, la escasez, el ataque, la culpa y el miedo, así será la manifestación de mi vida. Es una ley divina. Daos cuenta de que tenemos que volver a recurrir a la no dualidad. No está este mundo y el mundo espiritual divino. Solo está aquel. Y una parte de nuestra mente que sigue allí, que no se ha movido de allí, está soñando que ocurre todo esto. Esa parte de la mente oscurecida que está allí soñando que ocurre esto, ¿cómo determina cuál es la experiencia que estamos aquí viviendo? Mediante la proyección en una pantalla. Es una explicación parabólica. Nosotros estamos reproduciendo lo que nuestro estado mental tiene. Si nosotros corregimos todo esas estanterías llenas de todas estas emociones oscuras, lo vamos limpiando y lo vamos clareando, nuestra experiencia puede llegar a ser, como dice el curso, no sé si con estas palabras, como un paseo por una vera primaveral rodeada de flores, oyéndose el canto de los ángeles de fondo. O sea, puede ser una auténtica maravilla. Una vez que tú has corregido tu percepción, lo que puede ser la experiencia, porque realmente va a corresponderse con tu estado mental. ¿Cómo explicas la crucifixión de Jesús? Bueno, bien, la crucifixión de Jesús lo explica el curso de una forma maravillosa. La clave no es la crucifixión, la clave es la resurrección. Jesús lo que nos vino a demostrar es precisamente que todo esto era un sueño. Nosotros teníamos un paradigma de nacimientos y de muertes, de sufrimiento y de dolor.
Y Jesús lo que vino a demostrar es, la muerte no existe. Eso en primer lugar. Con la resurrección se da comienzo al proceso de expiación, porque con la resurrección es como un órdago a la grande. Es, fijaros, no hay muerte, esto es sueño. Todo lo que os he dicho aquí se está acreditando. En mi resurrección, con esto estoy demostrando cuál es la naturaleza de lo que estáis viviendo. Vosotros estabais pensando que moríais, no hay muerte. ¿Qué explicación da el curso a la crucifixión? El curso, en palabras de Jesús en primera persona, nos dice que fue un ejemplo extremo por el cual, a pesar de todas las atrocidades que se pueden cometer con una persona, esa persona, sabiendo cuál es la naturaleza irreal de sueño que se está viviendo, no se siente perseguido. No está dando crédito a aquello que está ocurriendo. Su estado mental le permitía ser perfectamente consciente de que todo esto era un sueño y no había ninguna identificación ni con el personaje, ni con el cuerpo, ni con el paradigma del mundo. Esto podría haber llevado incluso, no lo sabemos, pero podría haber llevado a que no hubiese realmente un sufrimiento físico en todo lo que él vivió. Él nos dice que fue un ejemplo extremo para que viésemos que si ante lo peor que le puedes hacer a una persona puedes no sentirte perseguido, ¿cómo te vas a sentir perseguido en esas pequeñas cosas de tu vida diaria, ¿no? Bien, es una pregunta muy interesante. Vamos a ver, Alberto le dice a Sionista, una cosa es que te ataquen y otra que te sientas atacado. Ajá, sí, efectivamente. Normalmente sentirse atacado, pensar que el ataque existe, darle credibilidad a este sistema de creencias que nos hace tener en la pantalla que vemos toda esta experiencia, dar credibilidad a eso es sentirnos atacados. Pensad una cosa, desde el momento en que nosotros estamos identificados con el cuerpo y con el personaje, aunque intelectualmente hayamos oído todos estos bonitos conceptos de que no somos esto y que somos otra cosa, pero si eso no lo hemos integrado en nuestra vida diaria y una vez que cortamos esta charla o dejamos de leer un párrafo del curso, hemos olvidado que realmente no somos el cuerpo y no somos el personaje, entonces nosotros seguimos dándole credibilidad a este sueño y nos seguimos sintiendo atacados, pero en este caso por nosotros mismos. Estamos debilitándonos porque estamos dándole carta de realidad a una creencia que fue la separación, que nunca ocurrió. En el momento en el que tú te desenvuelves en esta vida con una mínima identificación con lo que está ocurriendo, es que no has integrado realmente que tú estás allí, en aquel lado, en el lado de la realidad, y que estás soñando todo esto. Y entonces te puedes sentir atacado, te puedes sentir perseguido, te puedes sentir una víctima, te puedes sentir injustamente tratado, te puedes enfermar para hacer a los demás cautivos y culpables de lo que tú eres, enseñándoles tu propio cuadro de tu crucifixión. Capítulo de curso, interesantísimo. La enfermedad, una cuestión muy interesante, muy interesante. Bien, seguimos. Sionista le está diciendo a Alberto que efectivamente
le pareció que yo hablaba de que no manifestaría experiencias de ataque. Bueno, bien, lo han aclarado. Lupe nos dice, me da ansiedad cuando mi esposo anda en la calle. Pienso que me pone el cuerno. Ya me los puso. Esto está muy bien. Bueno, bien, los celos están muy extendidos. Realmente, pues, en mayor o menor grado, todos en nuestra vida, pues, los hemos sentido. Y eso, pues, no se corresponde ni más ni menos que con una percepción de falta de valía, de insuficiencia. Yo no soy suficiente y como no soy suficiente, no merezco la fidelidad de mi pareja. Y al no merecerla, pues lógicamente mi pareja va a buscar continuamente el ser infiel conmigo, porque no me lo merezco, porque no soy suficiente, porque no valgo. Y al no valer, siempre establezco relaciones de dependencia emocional con respecto a esa persona que por no valer yo lo suficiente me va a castigar. ¿Que cómo se corrige? Pues bien, hay que analizar, poner en conexión la emoción de los celos con ese pensamiento limitante sobre uno mismo. Hay que entender cabalmente y claramente dónde comenzó esa percepción sobre uno mismo. Seguramente se introdujo en el programa por copiar patrones familiares, porque la sociedad concreta en la que vivimos se rige por la relación de inferioridad, superioridad, sumisión, dominio en las parejas, y es muy habitual esa percepción autolimitante de uno mismo. Tendremos que examinarlo y una vez que es el mismo proceso siempre, tengamos claramente identificado qué ha ocurrido, podemos aplicar los nuevos conceptos que ahora conocemos del curso a toda esa situación y podamos aprender que realmente nosotros, teniendo esa percepción de nosotros mismos limitada, estamos percibiendo continuamente en nuestra experiencia todo aquello que es consecuencia de ese pensamiento que tenemos sobre nosotros mismos. Vamos a percibir que nos quieren ser infieles constantemente, porque no merecemos otra cosa. Y, bien, yo vuelvo a dar ese paso más allá que dimos antes. Es que estaremos manifestando en nuestra experiencia que nos ocurra, porque lo estamos pidiendo a gritos. ¿De acuerdo? A ver. Bien. Vamos avanzando. Ajá. Nos queda ya poco, 10 minutos. Vamos a ver estas últimas preguntas. Dice Sonia, hasta donde llegan mis derechos como ser humano, si el mundo es una ilusión, ¿mis derechos como ser humano son una ilusión? Sonia, completa y absoluta. Completa y absoluta. Lo único real que existe es Dios y sus creaciones. Parte de sus creaciones, por alguna razón, están viviendo un sueño de terror, un sueño de culpa y de miedo, un sueño de fantasía y de ilusión. Y lo único real que hay en este mundo son todas aquellas manifestaciones indirectas del amor entre nosotros. Digo indirectas porque no podemos comprender lo que es el amor
Y en este paradigma diseñado por el ego es francamente difícil que se den entre nosotros relaciones ni remotamente parecidas a lo que es el amor. Nosotros podemos hacernos una idea aproximada de lo que es el amor pensando en algo incondicional, en algo no exigente, en algo no posesivo, en algo inclusivo. ¿Cuán lejos estamos nosotros cuando establecemos que el amor es la exclusividad, es la dependencia, es la posesión? Bien, los derechos humanos. Los derechos humanos realmente son tanta ilusión como el personaje y como el cuerpo. Son una forma de hacer más llevadera la ilusión. Nosotros, en el sueño que estamos soñando sobre todo lo que está ocurriendo, efectivamente hay una evolución colectiva de los que estamos soñando esto. En ese sentido, sí, vamos a mejor. Pero dentro del sueño. Pero es que no vamos a salir nunca del sueño si no establecemos que lo es. Porque también hay una parte de nuestra mente identificada con un sistema de creencias, eso es el ego, y no está dispuesto a ceder en su estrategia para que sigamos identificados. Entonces, los derechos humanos, bien, hace que vivamos mejor, pero aquí en el sueño. Y nosotros no queremos vivir mejor dentro del sueño, queremos salir del sueño. ¿De acuerdo? La psicología tradicional, efectivamente, le da carta de realidad a lo que nos ocurre e intenta que nos desenvolvamos mejor, porque está considerando que el mundo es real. Nosotros tenemos que trascender el personaje. La única forma de salir de este laberinto es trascender el personaje. No es intentando que el personaje se desenvuelva mejor, que está muy bien. Efectivamente, es un primer paso. Pero no debemos quedarnos ahí. A ver. Dice, solo unos pocos saben la verdad de su mensaje. El que nos quiso mostrar que debemos tener valor, aceptar un golpe, varios golpes, demostrar que no nos rendiremos ni nos iremos corriendo, y al hacerlo surge en la naturaleza humana algo que hace que su odio se disminuya y su respeto se incremente. Mi pregunta es, ¿dónde está el error en la enseñanza de Helen Schucman? ¿Te refieres a la enseñanza de un curso de milagros? Porque no es la enseñanza de Helen Schucman. Schucman actuó como canal de esa enseñanza, como la vía por la cual, el vehículo por el cual esa enseñanza pudo pasar al plano físico y ser accesible para nosotros. No entiendo bien lo que me estás diciendo, pero sí me suena que todo aquello que para que nos haga mejorar en nuestra vida diaria le dé carta de realidad a lo que estamos viviendo, puede parecer una mejora, pero en realidad es continuar debilitándonos, porque es volver a identificarnos con lo que no somos, ni tenemos nada que ver con ello. La única posibilidad es darnos cuenta de la naturaleza de lo que estamos viviendo. Ilusoria, irreal, sueño. Dice José Manuel, ¿cómo se aceptan situaciones inaceptables, difíciles de aceptar? Esto supone sufrimiento. Bien,
¿Cómo se aceptan situaciones inaceptables? ¿Qué es aceptar una situación inaceptable? Esto supone sufrimiento. Efectivamente, nosotros, si en lo que está ocurriendo en el mundo que nos hace sufrir, nosotros no logramos trascender el carácter irreal de todo ello, seguimos identificándonos con ese escenario, con ese guión dramático que estamos viviendo. Y mientras eso ocurra, ¿qué ocurre con esas personas que dicen que el mundo es completamente injusto y que por tanto Dios tiene que ser injusto al permitir un mundo injusto? Bien, ahí hay una cierta lógica en ese sistema de pensamiento. Lo que es tremendamente ilógico es el darle carta de realidad al mundo. Pero claro, nosotros sin la ayuda de una información que desde otro nivel nosotros mismos estamos intentando inocular para darnos cuenta, sin esa información nosotros tardaríamos muchísimo tiempo en darnos cuenta de que la clave está en la irrealidad de lo que estamos viviendo, en que esa separación no ocurrió, en que no hay pecado, en que no somos culpables. Pero una vez que tenemos el estado mental adecuado para buscar en la buena dirección, que es la dirección interna, la única posibilidad que tenemos ahora mismo nosotros de darnos cuenta que esta información que estamos recibiendo es el camino a seguir, es que nos da paz su aplicación, no tenemos otra referencia, no podemos comprobar como se comprueba aquí en el mundo que eso es realidad, pero sí por esa referencia emocional de la paz podemos darnos cuenta de que lo es. Entonces, todo aquello que suponga seguir dándole carta de realidad a lo que ocurre en el mundo, efectivamente va a ser aceptar una situación de sufrimiento, pero es que lo que el curso establece es un órdago completo a todo lo que estamos experimentando. Nada irreal existe, son las palabras de la introducción, un poco el resumen total de la enseñanza de un curso de milagros. Nada irreal existe. Bueno, ya vamos a ir cerrando, pero vamos a ver si vemos alguna pregunta. O vamos a ir dando una contestación rápida a estas últimas. Por un tiempo, dice Sonia, no muy corto, permití que mis derechos fueran pisoteados y mi única actitud frente a los hechos era entregar mis ilusiones de querer ser atacada al Espíritu Santo. Error que tuvo un costo gigante. Efectivamente, la clave está en que tú no te puedes sentir atacada, porque esto no está ocurriendo. Vamos a ir dando respuestas cortas y de esta forma pues intentamos contestar a las últimas preguntas antes de cerrar. Por lo menos indicaciones, ¿no? Sionista, ¿también se puede ser adicto a la espiritualidad? Correctamente, la espiritualidad también puede ser otra referencia externa más y no interna. También puede ser un rol del personaje. También puede ser una pose para no realizar ese trabajo interno que se tiene que realizar y para no alinearse con esa emoción que es la que nos va a indicar cuál es el camino. Nuestro camino, la única posibilidad que tenemos de saber cuál es, ¿cómo podemos saber que una decisión nuestra está alineada con la voluntad del espíritu, de nuestra mente superior? Porque es la que nos da paz. Y puede ser que en la búsqueda para huir del sufrimiento, alguien se refugie en la espiritualidad, pero como referencia externa y no interna.
Y bueno, espero que nadie se dé por aludido porque muchos hemos pasado por ahí. Y entonces puede pasarse la vida haciendo cursos de espiritualidad, pero no haber llegado a conectar con esa emoción de paz interior que es la que le dice realmente que está en el buen camino. ¿Cómo evitamos esta forma sutil de escapismo? Bueno, pues cuestionándonos absolutamente cualquier cosa que hagamos. Nosotros tenemos que estar continuamente cuestionando lo que hacemos, por qué lo hacemos. Lo que hacemos nos da paz. Hay una devolución, hay un reconocimiento, hay una conexión, nos estamos dando cuenta, se transforma nuestra percepción de la experiencia, seguimos bloqueados por las mismas emociones pese a que llevamos 10 años haciendo cursos de todo tipo. Malu, si alguien va a darte un balazo, ¿dejas que te lo den? Perdón por la pregunta. Fantástica, fantástica, Malu, fantástica. A ver, vámonos a un caso extremo. Vámonos a un caso extremo. Si a ti, ahora mismo, te entra la perfecta y la absoluta convicción de que esto es un sueño del cual puedes escapar inmediatamente y por fin vivir tu realidad disfrutando de tu mentalidad uno con Dios en perfecta unidad y armonía y abandonar este mundo de sufrimiento, y estás completamente convencida, ¿qué es el balazo del sueño? ¿Qué es un balazo en el sueño? Acabas de descubrir que hay, esto es una forma muy bonita de decirlo, que hace poco me la dijeron, acabas de descubrir que el edificio en el que estás está completamente incendiado. Y entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Quedarte a examinar el incendio o salir corriendo de allí? Si tú te das cuenta, si tú corriges, si tú logras integrar en tu experiencia estos conceptos del curso completamente, ¿cómo vas a dar carta de realidad a lo que está ocurriendo en el sueño? ¿Habrás integrado realmente tu auténtica naturaleza? No reaccionarás ante una situación así. Bueno, de hecho es que no manifestarías una situación así, de que alguien te diese un balazo, porque tu estado mental ya estaría manifestado en otras cuestiones. Pero muy buena la pregunta. No la perdones, prospector. Bien, a ver, vamos a ir ya acabando. Enrique, en este instante presente no es necesario conocimiento, ni caminos, ni principios, ni finales, ni amores, ni mente, pues en este instante todo es unidad. No es necesaria la práctica, ni el movimiento, ni el no movimiento. No hay logros ni no logros. Ajá, una reflexión muy profunda, ¿eh? Y que señala el camino. Señala el camino. Correcto, Enrique. Señala el camino. Ahora hay que comenzar a recorrerlo. Alex, sí, bien, de nada. Pedro, ataja las balas. Enrique, me parece que eso es el amor perfecto. Víctor, sí, Víctor dice, Enrique, me parece que eso es el amor perfecto. Efectivamente, el amor perfecto es cuando ya no hay ilusión, por lo tanto desaparece todo miedo. O hay miedo o hay amor perfecto. Si nosotros en algún momento sentimos que tenemos un conflicto, nos dice el curso, nos da una regla muy práctica, dice, ¿tú piensas que tienes un conflicto? Bien, reconoce entonces que realmente cualquier síntoma, cualquier emoción relacionada con ese conflicto es miedo. Primero. Segundo, reconoce
que ese miedo proviene de haber tenido una falta de amor en la percepción de esa situación de alguna manera. Por ejemplo, el trauma del niño, el trauma infantil, ese acontecimiento doloroso que el niño tiene, o el adolescente, o el joven, o el adulto, que le es tan doloroso que no comprende, y por no comprenderlo y serle muy doloroso, decide ocultarlo sin más. ¿Correcto? Bien, pues esa es una falta de amor con respecto a la percepción de ti mismo. Te has percibido insuficiente. Ha ocurrido algo que crees que te podía dañar y te dañó. Y esa falta de amor hizo que entrase el miedo. Y luego nos dice el curso, una vez que haces este reconocimiento, ¿cuál es la forma de resolver ese conflicto? Pues empezar a entender que aplicar el amor en una situación en vez del miedo es lo que va a permitir la expiación, deshacer ese error, recomprender de nuevo qué ocurrió. Dice Enrique, esto que dice Iván es a lo que voy con mi comentario. De nada sirve tanto texto. De nada sirve tanto curso, de muchas cosas, de nada sirve tanto texto si no integramos en nuestra experiencia todas estas nuevas ideas. Pensamiento limitante, lo sustituyes por un nuevo pensamiento, nueva emoción, nuevo comportamiento y nueva experiencia. Un logro que nos sirve para ratificarnos en ese nuevo pensamiento. Algunos me habéis escuchado el ejemplo de esa persona que tenía miedo de las arañas. Bueno, hoy es tarde, lo repetiría el día siguiente, pero es un ejemplo de cómo se integra un nuevo pensamiento en la experiencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. A partir de esta pregunta de Pedro, ¿podrías comentar cómo tratar la timidez, dificultades para relacionarse, miedo para hablar en público, etcétera, etcétera? Yo me gustaría que las guardaseis para tratarlas en la siguiente sesión, porque a mí ya se me hace un poco tarde. Aquí en España son las 12 menos cuarto y yo me levanto pronto y no quiero estar en sacrificio tampoco, porque no es el camino. Entonces, a partir de la pregunta de Pedro, la de Lupe, Enrique ha hecho alguna otra referencia, Raisa, bueno, son todas preguntas interesantísimas, podríamos estar aquí mucho tiempo, pero yo mañana tengo un día largo también por delante y quiero estar vigilante de mi mente, plenamente vigilante, no estar dormido, porque si estoy dormido entonces se me va a colar ese pensamiento que va a desembocar en esa emoción negativa, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias. La afluencia ha sido bárbara, ha sido extraordinaria. Siempre me quedo con esa sensación de que se puede contestar a más cosas, de que se puede... La forma que tenemos con el chat también, digamos que impide profundizar en la misma persona, seguir haciendo preguntas para que esa misma persona descubra cuál es el patrón mental que le lleva a ese bloqueo. Bien, podremos ir ajustando en siguientes sesiones, pero de todas formas el formato está muy bien. Creo que se entiende la aplicación de los conceptos del curso
que son los mismos, pero se entiende su aplicación específica a diferentes cuestiones, que es lo interesante, que es el trabajo que tenemos que hacer todos. Y bueno, pues me quedo muy contento y os agradezco la participación y el nivel de las preguntas y la cantidad de las preguntas. Ha sido muy agradable. Pues nada más. Dicho esto, hasta siempre. Vigilancia de la mente, introspección, identificación, comprensión de aquello con los nuevos conceptos y, muy importante, no quedarse ahí, la entrega, el deshacimiento del error, el comprender que realmente todo esto no está ocurriendo. El último paso. Muchas gracias y adiós.